Los pasos resuenan en el salón cavernoso, pero no hay nadie ahí. Las luces parpadean, encendiéndose y apagándose, reaccionando a algo que no puedes ver. Oyes tu nombre susurrado en la oscuridad y ves huellas de manos ensangrentadas. Siguen en la pared mucho después del asesinato que las dejó ahí. Durante el día, la Santísima Trinidad parece solo otra iglesia de Brooklyn, pero de noche el ambiente cambia. Baja la temperatura, los pasillos quedan en silencio y el edificio recupera su reputación. Sigue siendo la iglesia más embrujada de Nueva York y guarda secretos que no logran permanecer ocultos. Esta es una de las historias aterradoras que veremos hoy en El Show de Infografías. La iglesia de la Santísima Trinidad conserva gran parte de su edificio original, aunque ha sufrido varios cambios, algunos con raíces macabras. La escuela que está al lado se encuentra en un terreno que alguna vez fue un cementerio, y hasta 1853 el suelo debajo de ella estaba repleto de cuerpos. Al desarrollar la zona, los huesos se exhumaron y trasladaron rápidamente, pero en esa época el trabajo en cementerios no era limpio ni eficiente. Aún se rumora que algunos cuerpos permanecieron y no perdonaron la perturbación, causando las apariciones. Un día común en la clase de gimnasia mientras los estudiantes participan en juegos y pruebas atléticas. De repente, las luces empiezan a encenderse y apagarse sin explicación. Una vez puede ser una falla eléctrica, pero si ocurre seguido, es distinto y nadie lo ha explicado nunca. La mayoría de los estudiantes sigue su día sin notar nada extraño, pero los conserjes que trabajan en el edificio por la noche cuentan una historia muy diferente. Han oído voces o pasos detrás de ellos en el pasillo. No hace falta decir que muchos trabajadores no duran mucho tiempo, temerosos de los muertos sin nombre. Algunos fantasmas de esta iglesia histórica tienen nombre. Durante años, muchos hombres dedicaron su vida a la casa de culto y algunos permanecieron incluso tras la muerte. Los primeros pastores, el padre Juan Esteban Rafiner y Monseñor Miguel May, fueron sepultados bajo la iglesia. Podría pensarse que estos hombres están en paz, pero tal vez no. May murió en 1895 y su habitación se convirtió en una habitación para huéspedes. Incluso ahora, las personas que se quedan ahí dicen que se despiertan sobresaltadas por el sonido de pasos, caminando de un lado a otro en la oscuridad. Un espíritu inquieto o un antiguo guardián que aún vigila la iglesia. Pero después hubo un asesinato que desató algo peor. En 1897, Jorge Stells era sacristán y campanero de la parroquia. Pero un día, mientras estaba en el vestíbulo, fue atacado y asesinado. Hallaron su cuerpo en terreno sagrado y comenzó una cacería humana. Un compañero feligrés fue arrestado, pero el caso no era sólido. El hombre no parecía tener ningún motivo, y seamos honestos, la ciencia forense estaba lejos de ser avanzada. Si el hombre era culpable, el karma eventualmente lo encontraría. Sería juzgado por un asesinato no relacionado, declarado culpable y ejecutado. El asesino de Jorge Stells nunca fue hallado, y muchos creen que su espíritu no descansará hasta que el culpable sea identificado. Durante años, visitantes de la iglesia aseguran haber visto fenómenos sobrenaturales ligados al caso de Stells. Algunos dicen haber visto su espíritu o escuchado cosas extrañas en la iglesia de noche. Sin embargo, la torre del campanario donde trabajaba Stells es el lugar más embrujado de la iglesia. Algunos han afirmado que la sangre del hombre asesinado aún permanece en la pared, y otros han visto una huella de mano ensangrentada en la escalera. Aunque los fantasmas de Nueva York son aterradores, Inglaterra es aún más oscura. En Inglaterra, la mayoría de las personas pertenecen a la iglesia anglicana, fundada por Enrique VIII, pero muchas de las iglesias del país han estado en pie durante tanto tiempo. Se pueden rastrear hasta la iglesia católica romana. Así ocurre con la Catedral de York, una iglesia impresionante con arquitectura del siglo XIII. La catedral gótica domina la ciudad y suele llamarse el sitio más embrujado de Inglaterra. A lo largo de los siglos, muchas personas han pasado por la Catedral de York y algunas han muerto ahí. Un espíritu leal se negó a dejar la iglesia, incluso tras morir. El decano Gale fue uno de los cleros principales más jóvenes en Inglaterra, asumiendo el cargo en sus 20s. Su tiempo en la iglesia fue muy corto. Murió en 1702 a los 26 años, pero su lealtad al clero continuó tras su muerte. Hasta hoy, su espíritu aparece alrededor de la iglesia, pero solo toma una forma. Suele sentarse en las bancas, escuchando un sermón, pero algo en esta iglesia atrae actividad sobrenatural. Para la década de 1820, York Minster había estado en pie por más de 500 años, se había convertido en uno de los destinos turísticos más famosos de la ciudad, y grupos frecuentemente venían a visitar sus majestuosos salones. Un día, dos mujeres estaban explorando cuando se separaron de su grupo mientras deambulaban solas por el edificio. Un hombre con uniforme naval se acercó, se inclinó hacia una de las mujeres y le susurró al oído. Al reunirse con ella, el grupo escuchó una historia impactante. Ese hombre era su hermano, quien había muerto en el mar hace años.
Los dos habían hecho un pacto de que quien muriera primero regresaría y le contaría al otro lo que les esperaba en el más allá. Y lo que sea que el espíritu le haya dicho, se lo llevó a la tumba. Pero no todos los espíritus de la Catedral de York son tan benevolentes. Jonathan Martín creció bajo el cuidado de una tía estricta, que le inculcó el temor a Dios contándole historias aterradoras del infierno. Vivió dificultades, vio el asesinato de su hermana y fue forzado al ejército. En ese momento, era un joven muy religioso que sus compañeros de la Marina consideraban inquietante, y esa obsesión lo llevó a lugares oscuros. Tras dejar la Marina, se hizo predicador metodista y llegó a odiar la Iglesia de Inglaterra tradicional. A menudo entraba a iglesias, interrumpía los servicios y hasta amenazó con disparar al obispo de Oxford. Eso fue suficiente para que lo enviaran al manicomio local. Escapó 2 veces y se volvió más inestable tras la muerte de su esposa. Sus compañeros metodistas lo rechazaron por sus tácticas extremas. Muy pronto, toda Inglaterra sabría su nombre. Tras casarse de nuevo, él y su esposa se mudaron a York, pero su salud mental empeoró. En 1829, un zumbido en el órgano de la Catedral de York lo perturbó y se escondió en la iglesia. Después del servicio, el predicador loco subió a la torre del campanario y cuando todos se fueron, prendió fuego a la carpintería de la iglesia antes de escapar por la ventana. El incendio duró un día y destruyó casi toda la iglesia, pero los cimientos de piedra resistieron. Martín fue capturado y pudo recibir la pena de muerte, pero el juez decidió que estaba loco. Fue enviado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde permaneció durante 9 años hasta su muerte. Pero en ese tiempo, su furia siguió. Martín ganó fama por sus ilustraciones perturbadoras durante su encarcelamiento. Dibujaba muchos autorretratos, pero ilustraba más una calamidad apocalíptica sobre Londres. Nunca dejó de odiar la Catedral de York. Actualmente, algunos que van a la iglesia de noche aseguran verlo aún deambulando desnudo, envuelto en llamas y decidido a destruir la iglesia desde la tumba. Y lo único más aterrador que un fantasma con asuntos pendientes es uno que quiere destruirla. Eso no sería el único fantasma movido por ira, ni el único en Inglaterra. Viaja 74 kilómetros al noreste hasta la costa inglesa y encontrarás Whitby. Viven poco más de 13,000 personas y numerosos fantasmas. El monumento más antiguo del pueblo es la iglesia de Santa María, fundada en 1110 y reconstruida en el siglo XIX. Su arquitectura antigua y los famosos 199 escalones cercanos le han dado un aura tan misteriosa que se hizo famosa mundialmente. El cementerio de la iglesia fue inmortalizado en Drácula de Bram Stoker. En la novela, el narrador observa la iglesia de la abadía de Whitby mientras las nubes oscurecen las ruinas, antes de que algo extraño y quizás sobrenatural aparezca. La escena atrajo a muchos buscadores de emociones a la tranquila ciudad inglesa, esperando ver lo que inspiró terror. Whitby atrae fantasmas, algunos aterradores. El primer espectro de la abadía es Hilda de Whitby, una de las figuras más legendarias del pueblo. Esta ciudadana fundó y fue la primera abadesa del monasterio. Según la leyenda, las campanas anunciaron su muerte, y su espíritu todavía se ve frecuentemente deambulando por la abadía, mirando a través de las ventanas, vigilando la obra de su vida. Ella eligió quedarse, pero otro espíritu no tuvo opción y murió en su furia. La vida en la abadía era dura, dedicada a Dios y con pocos placeres terrenales. Ni las monjas más dedicadas eran inmunes a la tentación, solo una actuó en consecuencia. Constanza de Beverly fue tentada a romper sus votos cuando se encontró con un apuesto caballero y cedió a sus deseos. Ambos tuvieron una cita secreta cuando Constanza rompió su voto de celibato, lo que pronto se descubrió. Y el castigo fue terrible. En esa época, la iglesia imponía la ley y traicionar los votos se castigaba con la muerte. Constanza fue emparedada viva en la abadía, y se cuenta que sus sollozos y ruegos se oían en todo el lugar hasta su muerte. La abadía está en ruinas y esos muros desaparecieron hace tiempo, igual que la monja de las leyendas. Visitantes de las ruinas afirman que aún se oyen sollozos y oraciones tristes. Pero para encontrar al fantasma más escalofriante de Whitby, dirígete al cementerio. Whitby era un pueblo marinero y se convirtió en un lugar de entierro popular para los marineros que morían en el mar. El cementerio de la iglesia de Santa María se llenó pronto y los dolientes pasaban a rendir homenaje. Los cuerpos solían ser llevados del muelle al cementerio en carruajes negros, ofreciendo un traslado majestuoso al descanso final. Por la noche, el carruaje se transformaba. La leyenda del carruaje Barchest es el mayor horror de Whitby. La leyenda cuenta que 3 noches tras el entierro, el carruaje volvía, pero para entonces se habría transformado en un espectro horrendo de los no muertos. Caballos sin cabeza llevarían el carruaje y los pasajeros serían esqueletos de marineros fallecidos, que venían a rendir homenaje a su compatriota caído. Transportarían el espíritu del difunto en el carruaje,
que luego se alejaría rápidamente en la noche. Actualmente, los habitantes de Whitby caminan con cautela de noche. Whitby inspiró a los vampiros. Una visión aterradora pudo haberles dado refugio. Nueva Orleans es un lugar inusual en Estados Unidos porque fue colonizada por franceses, lo que influyó en su cultura, idioma y religión. El convento Ursulina, fundado por monjas francesas, data de 1700 y ya tenía instalaciones administradas por la iglesia en 1727, mucho antes de la fundación de Estados Unidos. Las monjas estudiaban, oraban y administraban un hospital y una escuela para niñas. La leyenda más oscura de Nueva Orleans estaba oculta tras esos muros sagrados. Esta ciudad siempre ha sido cuna de historias de fantasmas, con innumerables relatos de espíritus inquietos que rondan las calles, pero hay una historia que ha perdurado más que cualquier otra. La historia de las chicas del ataúd. Francia usó sus colonias en el Nuevo Mundo como vertedero para elementos culturales considerados indeseables. Esto era común. Georgia fue una colonia penal británica, pero en Francia, los sacerdotes católicos pidieron vaciar prisiones de mujeres y que estas mujeres de mala reputación fueran enviadas a las colonias para servir en el convento o casarse con colonos. Pero según la leyenda, les esperaba una sorpresa desagradable. Viajar a través del Atlántico era un viaje duro, y muchos de los que lograban llegar al otro lado desembarcaban en malas condiciones, enfermos, pálidos y débiles, tras meses de poca comida y agua, además de mareo constante y exposición a los elementos. Para los hombres que esperaban a sus posibles esposas en el barco, fue un shock ver a las mujeres más pálidas que habían visto. Parecían envueltas en sombras, alejadas del sol. No solo parecían enfermas, también antinaturales, y no era lo único extraño. Según los informes, cada una de las mujeres bajó del barco con una enorme pieza de equipaje lo suficientemente larga como para que cupiera una persona dentro. Eran para sus pertenencias, pero ninguna mujer era rica y varias recién salían de prisión. Era poco probable que vinieran con una gran cantidad de ropa. Llevaban a las mujeres al convento para educarlas y prepararlas como esposas para los hombres que las esperaban. Su equipaje fue llevado al tercer piso del convento, que estaba cerrado y solo tenía un punto de acceso, y luego desaparecieron. Se revisó todo el convento y no se hallaron las pertenencias. Ninguna mujer se mostró perturbada ni explicó nada. El tercer piso del convento fue sellado con clavos, supuestamente bendecidos por el Papa, pero según la leyenda ya era tarde. Esos ataúdes no tenían ropa ni maquillaje, traían vampiros del viejo continente, ahora liberados en la joven Nueva Orleans. ¿Eran las mujeres también vampiras o simplemente eran sus sirvientas? Las leyendas no son claras, pero los locales dicen que Nueva Orleans está embrujada desde entonces. Fue la era de la inmigración temprana a la ciudad y se introdujo un elemento completamente nuevo. ¿Fue el convento Ursulina el punto cero para una invasión de lo sobrenatural en la ciudad creciente? Ha habido muchas versiones de la historia, pero una cosa es segura. En 300 años, la ciudad se ha llenado de historias de fantasmas, espectros, vudú y fenómenos sobrenaturales. Y muchos creyentes saben cuándo comenzó todo, cuando ataúdes misteriosos cruzaron el Atlántico y fueron liberados en una abadía sagrada. Para saber qué más podría entrar en nuestro mundo, revisa La Iglesia revela los peores demonios o haz clic en este video.